La Organización Mundial de la Salud informó que cada año se producen entre 50 y 100 millones de infecciones por el virus del dengue en el mundo, y más del 40% de la población mundial está en riesgo de contraer esta enfermedad. El dengue es una enfermedad infecciosa transmitida por el mosquito Aedes aegypti, la cual causa síntomas gripales y en ocasiones evoluciona hasta convertirse en un cuadro potencialmente mortal. Este tipo de dengue, conocido como grave o hemorrágico, fue identificado por primera vez en los años 50 del siglo pasado, durante una epidemia de la enfermedad en Filipinas y Tailandia. Hoy en día afecta a gran parte de los países de Asia y América Latina, siendo una de las causas principales de hospitalización y muerte en los niños de dichas regiones, según la Organización Mundial de la Salud. Hasta el momento se conocen 4 serotipos estrechamente emparentados. Cuando una persona se recupera de la infección, adquiere inmunidad de por vida contra el serotipo en particular, pero puede infectarse con los otros serotipos y tiene mayor probabilidad de padecer el dengue grave o hemorrágico. Esta enfermedad se transmite de una persona enferma a otra persona sana mediante la picadura del zancudo conocido como patas blancas. Se presenta con fiebre alta, dolor de cabeza, dolores articulares y musculares. A veces se acompaña de sangramientos en forma de puntos rojos en la piel o en las encías. También puede producir dolor estomacal, inquietud, somnolencia, intranquilidad, vómitos frecuentes, dificultad respiratoria, palidez exagerada y un estado de decaimiento. Gracias por continuar en nuestra sintonía. En este momento le damos la bienvenida a Matías Reyes, ecólogo y miembro de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela. Bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes a todos y por esta oportunidad para hablar. Hoy estábamos viendo en el introductorio que le estábamos presentando al inicio de este segmento la enfermedad o el virus del dengue, transmitido principalmente por ese mosquito llamado patas blancas. Pero tenemos en nuestro país 2 de ellos. Tenemos el Aedes aegypti, conocido como patas blancas, y tenemos el Aedes albopictus, que es el zancudo tigre. Vamos a hablar del comportamiento de los zancudos. Hoy también trajo para acá unos zancudos, es el Aedes aegypti, es el patas blancas. Estos zancudos son criados en laboratorio y están totalmente sanos. Así que por lo menos en este envase no hay riesgo de transmitir alguna de las enfermedades que ellos dan. Así es. Bueno, ciertamente tenemos las 2 especies en Venezuela. El Aedes albopictus se introduce a Venezuela aproximadamente hace como 6 años atrás, que fue cuando se determinó a través de una investigación que desarrolló un investigador nuestro, el doctor Juan Carlos Navarro, hoy lamentablemente fuera del país. Y son zancudos que, a pesar de que pertenecen al mismo grupo, ambos son Aedes, tienen comportamientos diferentes. Y eso es bien importante porque a efectos de lo que sería la transmisión del dengue como tal, ocupan espacios diferentes y pueden producir situaciones diferentes. Y entonces hay que aclarar un poco cómo es eso, ¿no? ¿Cómo es entonces el comportamiento de estos zancudos? ¿Cuándo se alimentan? ¿En la mañana, en la tarde, en la noche? ¿Cómo es? Sí, ellos se alimentan normalmente en la mañana, primeras horas del día, y luego al final de la tarde. El resto del día están más o menos en reposo, en lugares ocultos, oscuros, dentro de los desvanes, en los escaparates, debajo de las mesas. ¿Esto a qué se debe? Eso se debe a que durante el día hay más temperatura, hay calor, hay más luminosidad y entonces ellos no les va bien en esas condiciones y tienden a deshidratarse. Entonces buscan lugares reposados. De hecho, en este momento están en reposo los que tenemos acá, no están volando porque esto es un ambiente frío. Un ambiente muy frío. Entonces, en este momento simplemente están en reposo, como si se logra ver, a pesar de que es un envase de vidrio el que tenemos acá en el estudio. Sí, logramos enfocar un poco más, se ven algunos ejemplares de el patas blancas. Entonces, acá tenemos algunos y, como usted lo indicaba, están en reposo. Entonces, vemos el comportamiento. También se habla de que los criaderos de zancudos no son aguas estancadas o sucias, sino simplemente son envases con agua limpia en donde ellos se reproducen. Sí. Ahí hay un aspecto importante, porque desde el punto de vista de Aedes albopictus y Aedes aegypti tienen criaderos diferentes. Ciertamente, el Aedes aegypti prefiere recipientes que tengan aguas que sean transparentes. Eso no significa que sean aguas limpias. Normalmente lo que tenemos son partículas muy pequeñas que no vemos al ojo y las larvas de estos zancudos van a alimentarse de allí. Allí el Aedes aegypti ovipone sin ningún problema. El Aedes albopictus, ¿qué es el tigre? Que es el tigre asiático, prefiere recipientes que aguas más oscuras, aguas con desechos orgánicos. Y lo podemos encontrar en alcantarillados, en plantas que tengan oquedades donde se acumula agua
y con ello materia orgánica. Ahora, lo interesante es que Aedes aegypti es meramente doméstico dentro de la vivienda y Aedes albopictus está en la parte externa, lo vamos a encontrar en la parte de jardines. Entonces, desde el punto de vista de control meramente tenemos una situación un poco compleja, porque las actividades que desarrollemos contra Aedes aegypti dentro de las viviendas no necesariamente van a ser eficaces contra Aedes albopictus, porque Aedes albopictus está en las zonas externas, en áreas boscosas. Por ejemplo, acá en la ciudad de Caracas, donde está Aedes albopictus, los tenemos en lugares de jardines, por ejemplo, Jardín Botánico, en Los Caobos, en el Parque del Este y en muchos lugares que son zonas que poseen vegetación natural. Ya que hablamos de la diferencia de estos dos tipos de zancudos, el tigre y el patas blancas, ahora vamos a hablar de las enfermedades que transmiten estos vectores. Entonces tenemos, como veíamos al principio, el dengue, que es una de las más comunes aquí en Venezuela, sí, y que se presentan por diferentes etapas o estadios. Está el 1, el 2, el 3 y el 4, representando una de las infecciones más delicadas transmitidas por este zancudo, debido a que con el dengue hemorrágico se puede agravar y presentar algún tipo de fallecimiento en el paciente. Entonces vamos a hablar del dengue. Sí, efectivamente, cuando comienza el problema de dengue en Venezuela en los años 80 aproximadamente, lo que encontramos fue que la población no había tenido contacto con este virus y por supuesto no había defensa inmunológica ante el virus y por supuesto se propagó muy rápidamente porque tenemos además unas poblaciones de Aedes aegypti muy elevadas en el país en general. Este zancudo está en todas partes, se encuentra en todos los estados venezolanos y en el mínimo recipiente puede colocar sus huevecillos y desarrollar las larvas. También estos zancudos se hacen resistentes a los pesticidas y también a los repelentes. ¿A qué se debe esto? Bien, es una pregunta bien interesante, porque tenemos una situación donde los insectos tienen por naturaleza condiciones de defensas ante los elementos del ambiente que les son adversos. Esas defensas incluyen resistencia a productos naturales que están presentes naturalmente en las plantas. ¿Okay? Una vez que nosotros tenemos los insectos en las zonas urbanas y comenzamos a utilizar insecticidas de diferente naturaleza, comenzamos de alguna manera a hacerlos inmunes, resistentes. Hacerlos inmunes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El insecticida, si no se utiliza de manera correcta en las dosificaciones especificadas, vamos a tener que el insecto al final no va a morir frente a esa dosificación. Y pongo el ejemplo más sencillo que todos nosotros en nuestras casas hemos visto. Cuando nosotros utilizamos un aerosol contra cucarachas, por ejemplo, aunque no es un zancudo, pero contra cucarachas. Es un insecto. Un insecto y tiene los mecanismos similares de resistencia. Nosotros debemos recoger las cucarachas que queden allí, porque en el proceso de varias horas, ellas son capaces de llevar esa forma de insecticidas a formas no tóxicas. Entonces, cuando uno ve después al rato que algunas de las cucarachas ya no están presentes. Eso ocurre también con los zancudos. Entonces, lo ideal es que se respeten las dosificaciones y se apliquen como se debe hacer según las instrucciones del insecticida. ¿Es posible que un mismo zancudo pueda transmitir diferentes enfermedades? Ciertamente es una pregunta bien interesante y realmente ocurre, eso realmente ocurre. Fíjense lo siguiente, ¿no? Eso es relativamente fácil. Tenemos un zancudo que está sano inicialmente y va y pica a una persona que tiene dengue, ¿verdad? En ese momento que pica a esa persona, él ingiere partículas virales del dengue. Luego él se va, hace su reposo normal para digerir la sangre, coloca los huevos y luego sale a una segunda alimentación sanguínea para seguir colocando huevecillos. En esa segunda alimentación sanguínea pica ahora a una persona que puede tener Zika o chikungunya. En consecuencia, adquiere las partículas virales de ese individuo y puede haberle transmitido a ese individuo el dengue. Pero también se hablaba en años anteriores que es capaz de transmitir tanto dengue y chikungunya, se hablaba en esa oportunidad. Sí, ¿aún es posible que pueda transmitir alguna variación entre Zika, chikungunya, dengue, chikungunya? Sí, las tres combinaciones son posibles. Entonces, en este caso, podría tener una persona que esté en un entorno infectada de dengue, como se podría dar en algún centro de salud. Ajá. Otra persona que tenga Zika puede tener chikungunya y ese mismo zancudo picar a estas personas y una persona sana. Claro, exactamente, porque esto está relacionado directamente con el hecho de que el animal necesita comer sangre, alimentarse de sangre para oviponer. Y entonces en esa búsqueda de sangre está picando y está transmitiendo. Tenemos una pregunta especial que nos llegó el día de hoy. Hay una mujer que está embarazada y en este proceso de gestación fue picada por uno de los zancudos y adquirió el virus de Zika. ¿Qué posibilidades hay que este niño tenga alguna de las alteraciones propias de este virus?
Ciertamente, recientemente, en los últimos meses, se han hecho estudios muy serios a nivel internacional, OMS básicamente, para determinar la relación entre el virus del Zika y los problemas que se generan en los niños, particularmente la microcefalia, ¿no? Con problemas neurológicos. Entonces, lo que se ha determinado es que ciertamente hay una relación. Ahora, la probabilidad de que una persona, un niño, tenga microcefalia es relativamente baja. Entonces, lo que se recomienda es que a esta persona se le haga un seguimiento, hay todo un protocolo. Aquí en el país de hay un atención. examen. Sí, aquí en Venezuela se hacen ese tipo de Que se exámenes. evalúa en la Universidad Central de En Venezuela. el Instituto de Higiene, en la sección de inmunología del instituto, la sección de virología y el Instituto de Higiene. A propósito de que estamos hablando de la Universidad Central de Venezuela y este instituto, ¿cuáles son las iniciativas que se están llevando a cabo para eliminar los vectores responsables de transmitir este tipo de virus o este tipo de variedad de virus que hace el zancudo patas blancas o el zancudo tigre? Bien, en ese sentido, el Instituto de Medicina Tropical, a través de la sección de entomología médica, ha venido desarrollando una serie de estrategias a lo largo de los últimos años, ¿no? Hemos hecho experimentación y hemos logrado llegar a algunas cosas bien interesantes. En los últimos tiempos estamos trabajando directamente con las comunidades y hemos desarrollado un programa que llamamos autoprotección. La autoprotección consiste en llevar la información básica, sencilla y útil a las comunidades para que aprendan a autoprotegerse de los zancudos, por ejemplo. Entonces, una de las cosas que tratamos de hacer énfasis es ciertamente en el control de los criaderos y justificamos la razón por la cual tenemos que controlar los criaderos. Y no estamos hablando de eliminar el criadero en términos per se, sino que estamos hablando de un control y que tenemos que tomar la iniciativa de ver cómo les transmitimos a las familias que decidan qué hacer con el criadero. Porque hay un problema básico. El criadero, que son los tonelos grandes, las familias normalmente tienen la disyuntiva si eliminan el criadero o eliminan el agua. Entonces tenemos un programa que estamos desarrollando con apoyo de Pfizer en este momento, donde estamos llevándole a las familias unos pececitos que son de una especie que se llama guppy, que los podemos colocar en el agua para que se coman las larvas. Mientras que los criaderos pequeños, como son floreros, recipientes en desuso, ahí sí podemos eliminarlos. Perfecto, doctor. Bueno, rápidamente también queríamos informarle a las personas que pueden hacer repelentes caseros con alguna de las plantas. Nosotros lo vamos a dejar en nuestra cuenta de Twitter para que usted lo pueda conocer. Agradecemos a Matías Reyes por acompañarnos el día de hoy aquí en Noticias Globovisión Salud. Recuerden nuestras redes sociales @salud_gb, mi cuenta @desalas_gb y en Globovisión @Globovisión, tanto en Twitter, Facebook, en diferentes redes sociales, también en Instagram y Globovisión Radio, en donde usted puede sintonizar también en caso de que no esté en su casa y quiera escucharlo en su vehículo. Con esta información relacionada a todo lo que tiene que ver con el zancudo patas blancas y el zancudo tigre, finalizamos por el día de hoy. Noticias Globovisión Salud será hasta mañana.